acordamos como grupo parlamentario darle un seguimiento puntual a las acciones del gobierno federal en 3 rubros muy importantes. El primero era en materia de inseguridad. Es muy grave que a pesar de la estrategia que ha implementado el gobierno federal, pues sigamos con el número de muertos creciendo y por supuesto con el número de extorsiones y secuestros en aumento. El segundo tema era el tema de la política social. En 1 año y medio pasamos del 47% de pobreza extrema al 52%, a pesar de que se lanzó toda una campaña contra el hambre que no hemos visto absolutamente ningún resultado positivo. Y en tercero, darle seguimiento a uno de los problemas más graves que tiene nuestro país, que es el problema económico. Por eso, hoy me acompaña el vicecoordinador en materia económica, el senador Francisco Bórquez, y nuestro secretario en la Comisión de Hacienda, el senador Carlos Mendoza Davis, quienes les darán el panorama que tiene el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado respecto a uno de los temas más graves de lo que está sucediendo en nuestro país al día de hoy. Le cedo la palabra al senador Francisco Bórquez. Gracias, coordinador. Pues muy buenas tardes ya. Este grupo de seguimiento para el tema económico que se acordó por parte del grupo parlamentario, pues tiene como objetivo darle seguimiento a los indicadores debido a la preocupación que tenemos sobre la marcha de la economía. Ya ven ustedes por qué el Partido Acción Nacional se opuso rotundamente a la reforma fiscal el año pasado y al profundo endeudamiento. Ya la economía el año pasado dio muestras de un mal manejo al tenerse tan solo un crecimiento de 1%. Empezando el año, otra vez se ponen indicadores de crecimiento previstos por el gobierno federal de más del 3%, 3.5%, y empezando en los primeros meses ya la economía da signos de estar dando problemas. Primeramente, estamos desperdiciando ese bono de estabilidad económica que se heredó por la administración anterior, y se nos presenta un acuerdo de certidumbre tributaria en donde lo que se nos está garantizando es que no va a haber correcciones de rumbo en el tema fiscal, que la reforma fiscal seguirá adelante por 3 años, a pesar de los efectos negativos que se están viendo ya en la economía, no solamente en la macroeconomía del país, sino en la economía de las familias. Este mismo acuerdo de certidumbre tributario, pues es inaugurado a los 2 días con un gasolinazo. Y hablamos de la deuda de los mexicanos. Ya ahorita el Banco Mundial, en una declaración esta semana, muestra preocupación por los altos niveles de endeudamiento que está teniendo México, en donde 6.6 billones de pesos es lo que se tiene como deuda. Ya cada niño mexicano nace con 52,000 pesos de deuda. En el momento de su nacimiento, cada uno de los mexicanos, el 16% de este presupuesto del 2014 es deuda, y eso nos preocupa porque también lo dijo el Banco Mundial, y hay que prender la señal de focos amarillos. El próximo año seguramente las economías de los países en desarrollo van a estar enfrentadas a potenciales fugas de capitales por el retorno de las divisas a los Estados Unidos, porque están retirando ellos su liquidez. Van a volver a una economía real y eso va a significar amenazas y embestidas. Por lo tanto, el endeudamiento que presenta el país es sumamente peligroso. También los niveles de confianza que se han estado publicando por las autoridades económicas, por el Banco de México, por el INEGI, muestran que el sector de consumidores y el sector de empresas ha reducido en un dramático 15% el índice de confianza, y esto no son buenos augurios para el futuro. En cuanto a carestía e inflación, el salario que se incrementó a principios de año, pues definitivamente ya fue ampliamente superado.
La inflación en alimentos perecederos, frutas y verduras muestra un 10.54 de incremento. Imagínense, el limón en diciembre se le pone un arancel a las importaciones, protegiendo a productores pero afectando a consumidores, y de tal manera que subió un 68%. Quien se ha servido con la cuchara grande, por supuesto, son los servicios públicos del gobierno federal, energéticos principalmente, que están impulsando la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de todos los mexicanos, con un incremento del 9.67%. Ahí sí, como no hay competencia, se suben indiscriminadamente los precios. Bueno, ejemplos como estos son los que ahorita están poniendo en predicamento la economía de las familias. Aquí mis compañeros irán presentando otros indicadores que nos dan preocupación, y nosotros estamos pensando seriamente que el gobierno, al igual que el Consejo Coordinador Empresarial, debe de replantear el modelo económico que ha venido implementando en estos 2 años. No está dando resultados y sí está afectando la economía, y no se ven buenos augurios para lo que falta en los siguientes meses del año. Y el Partido Acción Nacional tiene muy claro su modelo económico: tanta ciudadanía como sea posible y tan solo el gobierno que sea indispensable. El recurso mejor en manos de las familias y de las empresas, para que consuman y para que inviertan generando empleos en lugar de generar burocracia. Con ustedes el senador, para seguir avanzando en el tema, el senador Carlos Mendoza Davis, secretario de la Comisión de Hacienda de aquí del Senado de la República. Gracias. Muchas gracias. Soy senador por el estado de Baja California Sur, entidad federativa integrante, si no de la franja, sí de la región fronteriza de nuestro país. Por nuestra condición insular, por supuesto que somos acreedores a este tratamiento diferenciado, o lo éramos de parte de la Federación. El grupo parlamentario del PAN se opuso de manera rotunda a la aprobación de la reforma hacendaria. Lo dijimos de frente, que era injusta y que era además inoportuna. Se nos argumentó en contra que el consumidor final no estaba recibiendo el beneficio de una tasa de IVA diferenciada y que ya eran los intermediarios los que se estaban quedando con ese beneficio, que no tendría, por tanto, ningún incremento adicional los precios en la franja y en la región fronteriza, a pesar de que se incrementaría en 5 puntos la tasa de IVA, del 11 al 16%. Hoy vemos lo que nosotros dijimos que iba a pasar, que incluso aquellos artículos que están exentos de IVA, como los alimentos y las medicinas, están hoy más caros en la frontera de nuestro país, en donde viven aproximadamente 12 millones de mexicanos. Es lamentable ver cómo esa franja y región fronteriza, otrora ejemplo de cómo mantenerse por debajo en los índices inflacionarios de la media nacional, hoy está muy por encima del incremento en los precios, del promedio de incremento de precios que refleja el resto del país. Al cierre del mes de febrero, de acuerdo con cifras del INEGI, no se puede hablar en términos de inflación todavía, pero sí de incremento de precios. La zona, la franja y región fronteriza, tiene un incremento de precios 66% superior que el resto del país. Los precios se han incrementado un promedio de 3% anualizado en el país, y en la franja y región fronteriza, ciudades como Tijuana, como Matamoros, como Mexicali, están presentando niveles del 5%. ¿Qué está significando esto? Que las familias que ahí viven, sin importar su condición social, están hoy pagando más, mucho más dinero por los artículos más necesarios que tienen. Y lo lamentable es que no se ve que esté regresando ese ingreso que está recabando la Federación. Seguiremos en el grupo parlamentario del PAN muy de cerca el desarrollo de estas medidas. Y les podemos adelantar desde ahorita que esto está sucediendo, va a seguir pasando, que todavía no alcanzamos a sentir el coletazo total de un incremento de 5 puntos porcentuales de IVA en una región en donde no se justifica. En todas las partes del mundo hay tratamientos diferenciados
con fundamentos de competitividad en las zonas fronterizas, y resulta lamentable que no se haya reconocido esto aquí en nuestro país. Vamos a seguir dándole muy pendiente seguimiento a esto, pero sí es necesario que la gente de la frontera sepa que está pasando lo que el PAN anticipó que iba a pasar y que no está sucediendo lo que el PRI y el PRD, que fueron quienes aprobaron esta reforma, argumentaban de que no subirían los precios. Muchas gracias. Nos acompaña también el senador Víctor Hermosillo, así como el senador Martín Orozco. Así como hemos hecho señalamientos respecto al manejo económico tan desasiado que ha hecho el presidente Peña Nieto, también queremos plantear soluciones. Y aquí el senador Martín Orozco, con el aval del grupo parlamentario, ha trabajado una de las iniciativas que viene a resolverle el problema a uno de los sectores más delicados de la economía de nuestro país. Yo le voy a dejar el uso de la palabra para que explique cuál es la problemática que encontró y cuál es el planteamiento que está haciéndole al grupo parlamentario para presentar esta iniciativa, que creemos que si existe la prudencia, la voluntad, la responsabilidad del gobierno, pudiera transitar y pudiéramos sacarla adelante. Con usted, el senador Martín Orozco. Muchas gracias, buenos días a todos. Cuando se presentó la reforma hacendaria y que compareció el secretario Videgaray, recuerdo que subí a tribuna y le dije, se la voy a estar recordando todo el año. Y hoy es el primer recuerdo al secretario. Dije que su reforma no iba a funcionar de entrada en lo que pensaba recaudar más. Inició la reforma con 240,000 millones de pesos y terminó con 180,000. El próximo mes esperamos el primer informe de la Secretaría de Hacienda para que vea los márgenes de recaudación muy por abajo de los que estimaba. Pero también hemos estado analizando y vemos tres grupos de empresarios muy afectados con esta reforma que tiene su efecto en la economía. Uno son los famosos repecos, todos los pequeños comerciantes, todo aquel que vende tacos, que vende en un mercado, una tiendita de abarrotes, una frutería, el de la estética, el mínimo pequeño comerciante que ustedes identifiquen. Otro, los grandes empresarios que tienen problemas con todas las deducciones, todas las prestaciones que dan a los trabajadores y que no los hacen, no son deducibles. Y un tercer grupo, que estas dos iniciativas vamos a presentarlas más adelante, es el tema de que no hay estímulos para inversión para los grandes empresarios. Pero el día de hoy presentamos la iniciativa para los pequeños. Me dice el jefe del SAT que hay 3.8 pequeños comerciantes y que 3.8 millones de pequeños comerciantes, que INEGI tiene aproximadamente 14 millones de comerciantes en la informalidad. Entonces estamos hablando de cerca de 18 millones. Y que el reto con esta reforma es de 3.8 millones subirlos mínimo a 5 millones. Ahora le digo, y que vea sus números, que en lugar de subirlos a 5 millones, va a bajarlos a menos de 2 millones. Tenemos 2 meses y medio y no lleva más de 1 millón de repecos registrados en el nuevo régimen de incorporación fiscal. Y eso que les manda una carta diciéndoles que ya están registrados. Porque voluntariamente es imposible que un changarro pueda registrarse. Y va a ser más imposible que ese pequeño comerciante vaya a cumplir con las obligaciones. De entrada les vamos a decir, tiene que tener una computadora, una impresora, un teléfono e internet. Pero los del SAT dicen, no es necesario. Si alguien te pide una factura, muy sencillo, pídele todos los datos y al día siguiente vas a un internet público y se la mandas. Si un cliente a un taxista le pide una factura porque tiene la obligación de pedir y el taxista tiene obligación de dar la factura, no puede tener toda la computadora y todo en el carro. Pídele todos los datos, pídele su correo, porque luego al día siguiente buscas un internet público para que se la mande.
Si una persona pide una factura por un kilo de jitomates, porque quizás de melón es muy caro, digo de limones, de jitomate, y pide una factura, le dice una asesora, el jefe del SAT me mandó un asesor para un foro en Aguascalientes, así le fue al asesor, porque lo primero que le dice un contribuyente, si me piden una factura por un kilo de jitomate, ¿qué hago? Se la tiene que dar, y si no tengo, pierda al cliente. Esas son las respuestas del SAT. Hemos propuesto, bueno, y además, sus compras deben de ser vía sistema bancario. Eso no le dice Hacienda, ¿verdad? Una tienda de abarrotes que compra 3 paquetes de cigarros, y ahorita de cigarros ya me acordé de otra cosa, paquetes de cigarros ya son más de 2,000 pesos. Si hace una compra de más de 2,000 pesos, tiene que pagarla con cheque, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia bancaria. Así de fácil. Y esa tienda de abarrotes, si vende dulces, chatarra, tiene que separar el IEPS, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. ¿Se acuerdan? Una nueva reforma. Pero como tiene productos de IVA y otros que no tienen IVA, tiene que separar los del IVA y los que no tienen IVA. Y dice, pero no te vamos a cobrar los últimos 10 años. Este año te vamos a condonar el 100, el siguiente año el 90, y hasta el año 11 vas a pagar el 100% del impuesto de la renta. Pero ya cuando estés en el año 11, vas a ser una gran empresa. Ya vas a hacer un régimen general de ley, como cualquier otra empresa, como, no digo nombres, o alguna persona moral. O sea, quiere decir que en 11 años ya no vamos a tener changarros, porque ya todos van a ser empresas gigantes. Sencillamente le planteamos al presidente, yo me reuní con el jefe del SAT, que íbamos a presentar esta iniciativa, ahorita les digo los pormenores. De lo contrario, iniciarán los movimientos en las ciudades. Esto es normal. No pueden cumplir con esta obligación. Y la iniciativa va muy concreta. Un nuevo régimen de excepción para pequeños negocios. No digo que sea de 1 peso hasta 2 millones. De 1 a 750,000, donde está el 70% de los 0.38 millones de contribuyentes que dice el SAT que tiene. Y esos 3.8, ese 70%, con esos ingresos hasta 750,000, solamente tener comprobantes simplificados, no tener la obligación del sistema bancario, eso para ellos es fatal, no tener el sistema de internet, porque no es cierto, no pueden. El INEGI nos dice que el 30% de los mexicanos tienen internet nada más. Y otra, sobre todo, hacer sus pagos definitivos, el 1% sobre las ventas. Con este porcentaje, Hacienda va a recaudar más que los años pasados en Repeco y más que el nuevo régimen de incorporación fiscal. Entonces, quítenle lo electrónico, lo bancario, y con un pago directo a la venta, y seguro están felices y van a recaudar mucho más que lo que ahorita van a recaudar o van a recaudar en 10 años. Lo único que está haciendo es que de los 3.8 millones de Repeco le van a quedar 2, porque los otros 2 se van a ir a los 14 de la informalidad que tiene detectado INEGI. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Abrimos el espacio para cualquiera de los